ya empezaron a ver el módulo que nos corresponde a nosotros los médicos de la TOCO, ¿no? Con la doctora Granados, todo lo de reanimación. No les tocó hacer el curso práctico, pero en cuanto se pueda, pues iniciaremos con eso, ¿no? Les pido que a pesar de la clase, o sea, la clase que les dio la doctora Granados, que fue bastante extensa y muy completa, pues no olviden siempre estar leyendo su manual, ¿no? Ahora lo que vamos a ver aquí es la hora de oro. Sabemos como parte de introducción, ustedes deben de saber que el día del nacimiento de un ser humano es el día más peligroso de la vida de todo ser humano, ¿no? Todos quisiéramos y todos lo que hacemos desde la etapa prenatal pues va encaminado a tener un bebé como en el de la primera imagen. Incluso pues toda la reanimación neonatal va guiada hacia eso y es lo que es el objetivo, pero no siempre pues vamos a tener este escenario. Muchas veces van a tener el escenario que se ve en la segunda imagen, ¿no? Y pues ustedes como neonatólogos en formación tienen que estar preparados para dar la atención desde el primer minuto, desde el primer segundo de vida y lo que sigue después de esto. No se acaba con la reanimación, sino viene otra parte muy importante que vamos a estar viendo en estas siguientes diapositivas. Aquí un poquito adelante que te quiero preguntar, si alguien tiene una duda, porque no alcanzo a ver a todos, ¿tú me ayudas? Como, o preguntan así nada Sí, más. Ok. lo que hacemos generalmente van anotando algunas preguntas en el chat y al final las vamos respondiendo. Ah, ok, Y si perfecto. llegaran a poner alguna pregunta durante el transcurso de la plática, yo intervengo si es necesario. Ok, perfecto. Muy bien. La verdad es que he tomado muchas clases por Zoom, pero es la primera que doy por Zoom. Entonces, bueno, cualquier cosa, si es necesario, me interrumpes, ¿no, Dylan? Sí, 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 claro. ¿Cómo avanzó? A ver, espérame. Aquí está. Ya. Bueno, entonces, la primera hora o este término llamado Golden Hour es un término que se adoptó de la medicina de trauma, en donde se vio que en la primera hora de que un paciente se empezaba a atender después de un trauma, iba a jugar un rol muy importante en los resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces, de ahí se adoptó este término y se pasó a la medicina neonatal, ¿no? Entonces, es un conjunto que va a estar incluido todo lo que hacemos en la reanimación neonatal y también los cuidados post-reanimación. Ajá. ¿Por qué es importante esta primera hora? Pues la idea es que tengamos este tiempo para estabilizar totalmente a nuestro recién nacido y digamos que lo vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Tenemos a los recién nacidos de alto riesgo y a los recién nacidos sanos. Esta primera hora es importante para los dos grupos, la vamos a ver por separado, por obvias razones. A unos les vamos a dar una atención mucho más agresiva y a otros la idea es dejarlos junto con su mamá. Entonces vamos a empezar con los recién nacidos de alto riesgo. Esta idea de la hora de oro incluye términos que incluso se inician desde la etapa prenatal. Entonces, conocemos ya muchas intervenciones que nos van a ayudar desde la etapa prenatal a mejorar la calidad de vida y el pronóstico de nuestros pacientes prematuros. Ajá. Entonces, como los esteroides prenatales, como el sulfato de magnesio. Incluye en esta hora, obviamente, la reanimación neonatal, todo lo que vieron en las clases previas, y también incluye el pinzamiento tardío del cordón umbilical, el soporte respiratorio, la termorregulación, nutrición y líquidos, manejo gentil, la monitorización, control de infecciones y medicamentos. Entonces, es una lista de términos y de acciones que la idea es que vayamos palomeando en nuestro bebé durante esta primera hora, con el fin de estabilizarlo y otorgarle todos los beneficios que le van a mejorar su pronóstico y su sobrevida. Y aquí, si se fijan, es una línea del tiempo en donde pongo también la comunicación con la familia.
Entonces, la comunicación con la familia es básica también para que todo vaya fluyendo de la mejor manera, y esta comunicación idealmente debe de darse desde la etapa prenatal, durante el nacimiento y posteriormente, ¿no? Entonces, aquí está como una lista de los puntos que vamos a ir tocando. Y vamos a empezar con la comunicación. No me voy a detener mucho aquí, pero se ha visto ya documentado científicamente con estudios controlados que la comunicación dentro del equipo de salud, pues evidentemente va a evitar muertes prevenibles y va a evitar una confusión dentro del equipo. Entonces ya lo vieron con la doctora Granados, en el manual de reanimación lo aclaran muy bien. El líder del equipo lo que tiene que ir planeando desde antes de que nazca el bebé para que todo fluya de la mejor manera. El equipo, fíjense, si se ha estudiado, si un bebé nace, un bebé de alto riesgo, un bebé prematuro extremo, nace en un centro donde hay equipo neonatal experimentado, el riesgo de mortalidad disminuye, ¿no? Y ya está bien documentado. Entonces, ustedes tienen la ventaja ahorita de estar en un centro neonatal experimentado, y la idea es que vayan tomando toda esta experiencia, ¿no? Y no solo es el equipo neonatal, sino también todos los insumos que podemos llegar a tener, ¿no? Tenemos pues el flujograma de reanimación, que ya no me voy a detener, pero al momento del nacimiento, pues aquí vienen todos los pasos que hay que seguir, ¿no? Y lo que comentaba, las intervenciones prenatales, sabemos ya que los esteroides prenatales pues disminuyen la necesidad de soporte respiratorio, disminuyen el riesgo de hemorragia interventricular y de enterocolitis necrosante. Entonces, es importante que ustedes siempre esta comunicación la tengan incluso no solo con la familia, sino dentro de su círculo o equipo de salud, incluyan siempre a los ginecobstetras, ¿no? A veces es difícil el trato con ellos, pero hay que tenerlo siempre en cuenta y tratar de hacer el mejor equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ustedes van a determinar si el ginecobstetra no se le ocurrió o no ha hecho o no ha dado la indicación de colocar esteroides prenatales, pues ustedes deben de sugerirlo y pedirle que lo haga, ¿no? Lo mismo con el sulfato de magnesio. Sabemos que el uso desde inútero en pacientes con riesgo de nacimiento pretérmino va a disminuir el riesgo de parálisis cerebral en un 30%. Entonces, es importante que es un prematuro extremo sugieran el uso de sulfato de magnesio. Aquí en el hospital ya lo tenemos como muy de rutina. Hay otros centros en donde no. Entonces, ustedes tienen esa obligación. Ajá. Incluso a veces aquí en las guardias se les pasa a los residentes, ¿no? Ya va a pasar, o ellos muchas veces piensan, los residentes de ginecobstetricia, que el embarazo es de mal pronóstico, pero si ustedes analizan bien a su paciente, y a lo mejor es un bebé de 25 semanas, que es la única gesta, que es, tiene 3 abortos previos la mamá, que le van a dar, es como el último chance que tiene esta mamá de tener un bebé, pues a lo mejor vale la pena darle todas estas intervenciones antes para que el pronóstico sea mejor. Siguiente punto es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Entonces, se sabe que este pinzamiento tardío pues tiene múltiples beneficios en los recién nacidos, ¿no? Menor número de transfusiones, menor riesgo de hemorragias cerebrales, disminución del riesgo de enterocolitis, va a mejorar los resultados en el neurodesarrollo, menor mortalidad hospitalaria, hematocrito más alto, menor número de transfusiones. Entonces, está demostrado que el pinzamiento tardío del cordón umbilical va a traer beneficios a los pacientes. Va a depender de muchos factores la cantidad de sangre que se va a transfundir si retrasamos el pinzamiento. Más o menos se calcula que van a ser entre 25 a 35 mililitros por kilo, y esto va a depender del tiempo que se deje. Idealmente deben de ser más de 30 segundos. Va a depender también de la posición del bebé, ¿no? Idealmente tiene que estar al mismo nivel del útero. Va a depender también del inicio de la respiración
y del uso de uterotónicos en la madre. Ajá. Entonces, obviamente no me voy a tener la fisiología de esto, pero las contracciones uterinas pues van a permitir esta transfusión de sangre a través todavía de la placenta y del cordón umbilical. Pues aquí, ¿qué pasa? ¿No? Ustedes saben, y ya lo vieron en la clase previa, que el pinzamiento tardío está indicado en aquel bebé que nace vigoroso, ¿no? Un bebé que nace, llora, respira, tiene buen tono, pues se indica el pinzamiento tardío de cordón umbilical. ¿Qué pasa en los recién nacidos en los que no podemos hacer eso? Porque no está llorando, porque no tiene un adecuado transición cardiorrespiratoria, pues también se ha estudiado el ordeñamiento de cordón umbilical, ¿no? Entonces, en este estudio, si se fijan, están estudiando la seguridad de este ordeñamiento. ¿El ordeñamiento a qué se refiere? A dar 2 o 3 ordeñadas del cordón, se pone una pinza y se ordeña hacia el recién nacido antes de pinzarlo totalmente. Entonces, si se fijan, aquí hubo diferencia significativa en la hemoglobina inicial, en la hemoglobina a las 24 horas, en el número de transfusiones y también en la mortalidad. Ajá. Entonces, si se fijan, en esta gráfica también en esta gráfica se puede ver la mortalidad, cómo disminuyó en aquellos pacientes en que se hizo más bien un ordeñamiento del cordón umbilical. Hay otra cosa y otro término que se llama pinzamiento fisiológico. ¿A qué nos referimos con esto? Que el momento del pinzamiento en relación al establecimiento de la ventilación va a modificar la transición del recién nacido ampliamente. Ajá. Entonces sabemos que si el bebé inicia su respiración antes del pinzamiento de cordón, va a mejorar la estabilidad cardiopulmonar del recién nacido, en este caso del prematuro. Entonces, si se fijan, cuando un bebé nace, sabemos que hay una transición cardiorrespiratoria, que va a haber 3 cortocircuitos que se tienen que cerrar para que haya el cambio de circulación fetal a circulación neonatal, ¿no? Y también a nivel pulmonar, pues va a haber una disminución de las resistencias vasculares pulmonares y esto va a permitir que se inicie el flujo de sangre a nivel pulmonar y se inicie también el intercambio gaseoso, ¿no? Obviamente va de la mano con el establecimiento de la capacidad residual funcional y el total aclaramiento del líquido pulmonar. En este esquema, si se fijan, están esquematizando, valga la redundancia, qué pasa cuando se da un pinzamiento temprano y no se ha logrado la ventilación, ¿no? Entonces, tenemos un bebé que no es vigoroso e inmediatamente se corta o se pinza el cordón umbilical. Entonces, si se fijan, aquí está el lecho placentario, en este lado tenemos la placenta, ¿no? Tenemos el cordón umbilical, me voy a regresar en el esquema A, tenemos la placenta, tenemos la arteria umbilical, las venas umbilicales. En este caso, si el bebé empieza su respiración antes de que se pince el cordón umbilical, entonces si fijan el flujo a través de la arteria umbilical y el flujo a través de la vena umbilical no va a tener variaciones. Va a haber un flujo estable a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque el bebé va a iniciar la ventilación y va a empezar a oxigenar esta sangre. Entonces, no va a haber alteraciones en el flujo del lecho placentario porque ya va a empezar la oxigenación a través del pulmón. En el caso contrario, en el que no se inicia la ventilación y se pinza el cordón umbilical, entonces va a haber un momento de hipoxia o va a haber una reducción
en el flujo del lecho placentario y esto va a traer como consecuencia disminución del flujo sanguíneo cerebral. Ajá. Y sí se ha visto relacionado con alteraciones en el flujo y con repercusión a largo plazo, sobre todo en los prematuros extremos, en los que las variaciones mínimas del flujo a nivel cerebral pueden traer consecuencias en el neurodesarrollo. Entonces, ¿qué se sugiere para esto? Pues se han analizado varias técnicas y ya hay centros en donde se está reanimando al recién nacido cerca del cuerpo de la mamá, se inicia la ventilación con presión positiva antes del pinzamiento del cordón umbilical. Entonces, si el bebé no nace vigoroso, se acercan estos dispositivos, estas mesas, que tienen una mesa, obviamente un colchón caliente, y tienen aquí conectado todo el equipo, el reanimador pies en T, el humidificador, el monitor, etcétera. Y entonces esto permite que se inicie la reanimación del recién nacido, como ya vieron ustedes, ¿no? Los pasos iniciales, la ventilación con presión positiva, la intubación orotraqueal si fuera necesario, antes del pinzamiento del cordón umbilical. Entonces, digamos que esto es lo que sigue en cuanto a la reanimación de los prematuros extremos. Ajá. Entonces, se fijan en este estudio, que es un hospital en San Diego, en donde están utilizando estas mesas, se evaluó si la ventilación más el pinzamiento tardío o solamente el pinzamiento tardío mejora la transfusión placentaria. Y se hizo un estudio aleatorizado, randomizado, y se crearon dos grupos, ¿no? Aquellos en los que se dio la ventilación y se retrasó el pinzamiento del cordón umbilical, y aquellos en los que solamente se retrasó el pinzamiento del cordón umbilical. Entonces, en este estudio no hubo diferencias en el hematocrito entre las primeras 24 horas, el inicio de la respiración fue similar, hubo mayor tiempo de estimulación en los pretérminos y no hubo diferencia en las intervenciones en la sala de parto, ¿no? Hemodinamia temprana ni en los resultados neonatales. Entonces todavía está en estudio, pero sí hay algunos estudios alentadores en cuanto a este pinzamiento fisiológico. Las recomendaciones en cuanto al pinzamiento tardío, aquí en esta referencia, si quieren luego les hago llegar el estudio, es un consenso, es un autor italiano en donde hacen recomendaciones en cuanto al pinzamiento tardío del cordón umbilical, ¿no? Entonces ellos lo sugieren en recién nacidos mayores de 34 semanas, ¿no? En aquellos que nacen por parto vaginal, si son de término o pretérmino, se debe de retrasar 30 segundos, incluso hasta 60, o algunos estudios dicen hasta 3 minutos, ¿no? Igualmente si es cesárea y el bebé está vigoroso. Y aquí si se fijan, hacen algunas recomendaciones en bebés menores de 34 semanas. Dice siempre que el neonatólogo está cerca de la cama del paciente. No habla nada de la reanimación ahí encima de la mamá, pero también mencionan algo sobre el ordeñamiento del cordón umbilical. Las contraindicaciones, bueno, hay algunas contraindicaciones relativas, que aquí las pueden leer, no me voy a detener mucho en esto, y las contraindicaciones absolutas del pinzamiento tardío, ¿no? Esas sí las deben de saber ustedes. Un bebé que tiene una asfixia secundaria a un evento hipóxico isquémico, pues está contraindicado el pinzamiento tardío, ¿no? Ya sea por desprendimiento placentario, por ruptura uterina, por distosia de hongos. Entonces, cualquier bebé que vean que va a ser una asfixia, pues es contraindicado, ¿no? Cuando hay transfusión feto-feto, contraindicado. Cuando la mamá es VIH positivo, contraindicado. Si hay una mamá con incompatibilidad grupo y que tenga anticuerpos positivos, contraindicado. Hidrops fetal también, y que haya dudas en cuanto a la integridad del cordón umbilical. Y obviamente si la cesárea se hizo bajo anestesia general, ¿no? Entonces, estas son las contraindicaciones del pinzamiento tardío, es importante que las tengan presentes. Y vamos a seguir con el punto número 4, que es
acerca de la estabilización respiratoria. Entonces, sabemos que el objetivo principal del neonatólogo es apoyar la ventilación. Ajá. Entonces, una vez que ustedes recibieron a su recién nacido, dieron los pasos iniciales y siguieron el flujograma de la reanimación neonatal, si se fijan, el punto clave es mantener una adecuada ventilación, ¿no? Una vez que ya lo lograron, ¿no? Que el recién nacido ya sea espontáneamente está respirando o ustedes ya dieron alguna maniobra para que lo hiciera espontáneamente, hay que seguir apoyando la ventilación. No podemos dar un ciclo de PPI y dejar al prematuro sobre todo así. Entonces, el objetivo de apoyar la ventilación es mantener una capacidad residual funcional, un adecuado volumen tidal y volumen minuto, disminuir el trabajo respiratorio, evitar la apnea y evitar la ventilación invasiva a la medida de lo posible. Entonces, perdón. Entonces, establecer una adecuada capacidad residual funcional. Fíjense, aquí hay que encontrar un equilibrio muy importante, ¿no? O sea, hay que establecer esta capacidad residual funcional, que va a ser aquella que va a evitar que el pulmón se colapse, ¿no? Esto sin causar daño pulmonar. ¿Para qué? Para optimizar la entrega de oxígeno sin causar toxicidad. Entonces, es un equilibrio difícil de lograr, pero que tenemos que hacer todo lo posible por lograrlo. Sobre todo en aquel bebé prematuro, que de por sí, por la pura prematurez, va a tener riesgo ya de tener daño pulmonar. Entonces, si aunado a la prematurez nosotros le damos una ventilación agresiva, vamos a causar más daño pulmonar. Si además de eso le entregamos cantidades extras de oxígeno, pues vamos a causar daño pulmonar. Y ahorita, porque estamos en lo respiratorio, me enfoco al daño pulmonar, pero todo esto también va a repercutir en general en todo el recién nacido, ¿no? Tanto a nivel neurológico como en todos los órganos y sistemas. Entonces, hay muchas maneras de lograr esto. Se ha hablado sobre la insuflación sostenida, tiene sus pros y sus contras. Lo que sí está absolutamente demostrado es el uso de CPAP al momento del nacimiento, el oxígeno humidificado y con mezclador, la utilización del reanimador pies en T, la utilización de surfactante de rescate temprano. Si se fijan aquí pongo rescate temprano, no profiláctico, y una ventilación gentil. Entonces, en cuanto al oxígeno, sabemos que también causa daño a todos los niveles, tanto a nivel pulmonar como a nivel de sistema nervioso central. Y lo mismo que hay que hacer, mantener la normoxemia, que es un reto bastante difícil de lograr, porque sabemos que tanto, o sea, para mantener la normoxemia, ¿qué necesitamos? Oxigenación y que haya un balance entre el consumo de oxígeno y la entrega de oxígeno. ¿Sí? Si nos vamos hacia un lado de la balanza, puede haber hipoxemia y este metabolismo anaerobio dañar. Si nos vamos hacia el otro lado de la balanza, puede haber hiperoxemia y sabemos que los radicales libres de oxígeno, nitrógeno, daña también los componentes celulares. Entonces hay que tener un equilibrio. Por eso se aconseja iniciar con FIO2 al 21% en los recién nacidos de término y con FIO2 entre 21 y 30% en los prematuros. Ir ajustando de acuerdo a requerimientos y de acuerdo a cómo veamos al bebé. Entonces hay que ver cómo está la cianosis y ver en el monitor cómo está saturando el bebé. El FIO2 al 100%, hay muchos estudios en los que analizan la reanimación con FIO2 al 100% versus 30%, 60% versus 30%. Y lo que sí se ha concluido es que no se debe utilizar el 100% de manera inicial. Se debe de iniciar al 100%, ya lo vieron con la doctora Granados, cuando se van a iniciar compresiones torácicas. Y una vez que la frecuencia cardíaca sea normal, se empieza a disminuir de acuerdo a requerimientos. Para esto necesitan idealmente un monitor de saturación de oxígeno en sangre. Me regreso un poquito acá. El CPAP sabemos que mejora la capacidad residual funcional. Esto va a hacer también que el mismo surfactante endógeno se aproveche de la mejor manera y
que haya menor riesgo de SDR que requiera surfactante. El tratamiento del SDR es CPAP temprano. Esa es la primera línea de tratamiento. Y si el CPAP temprano se agota, entonces ya se piensa en el surfactante de rescate temprano. Entonces, recuerden que para colocar el CPAP siempre tienen que tener a un recién nacido que tenga una ventilación espontánea y regular. Si el recién nacido está en apnea, si el recién nacido pretérmino está haciendo respiraciones periódicas, no podemos colocarle CPAP. Siempre primero tenemos que garantizar que el recién nacido esté con una respiración regular. Si ya tiene una respiración regular, a lo mejor nació vigoroso, o a lo mejor nació no vigoroso, pero le dieron un ciclo de PPI y después de eso empezó a respirar de manera regular, hay que colocar CPAP temprano, sobre todo en los menores de 32 semanas. Lo colocamos con el reanimador PSNT. En el manual de reanimación les mencionan que el ciclo de ventilación con presión positiva se puede dar con un PEP de 5. Entonces, da el ciclo de ventilación con presión positiva con PEP de 5, pero lo ideal es que si van a colocar CPAP, lo pongan con PEP de 6. Entonces, el CPAP se inicia con PEP de 6 y el FIO2 dependiendo del requerimiento. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para utilizar surfactante de rescate temprano? Pues que ya hayan subido el FIO2 más del 40%. Esto les puede indicar subir el PEP a 7. Y si ustedes tienen un PEP de 7 y el FIO2 está arriba del 40%, eso es una indicación de rescate temprano. Y obviamente su recién nacido pues no está saturando de manera adecuada, está teniendo datos de dificultad respiratoria. No es necesario tomar una radiografía, no es necesario esperarnos a la gasometría, con los criterios clínicos y que se agote el CPAP es suficiente para indicar el surfactante de rescate temprano. Y obviamente una ventilación gentil. Aquí el surfactante de rescate temprano, pues van a ver que hay varias maneras de administrarlo, ¿no? Y hablando de ventilación gentil o manejo gentil, se puede utilizar la técnica INSURE o la técnica de LISA o MIST, ¿no? Que es la manera más gentil de administrar el surfactante. En esta no es necesario retirar el CPAP, de hecho no se debe de retirar el CPAP precisamente para eso, para que no se... Perdón, esperen un segundito. Que tengo aquí un... ¿La podemos llevar, mamá? Ya, una disculpa. Entonces, el surfactante, la manera más gentil de administrarlo es LISA o MIST, que es sin retirar el CPAP nasal que ustedes ya colocaron. Se hace una laringoscopía directa y se mete una pequeña sonda y se administra el surfactante en bolo, ¿no? La idea de no retirar el CPAP es no desreclutar el pulmón, ¿no? Ya lo que logramos reclutar con el CPAP y lo que logramos de mantener la capacidad residual funcional, no quitar este beneficio y administrar el surfactante. Y esto es lo que se ha visto que causa más beneficio. La otra técnica que es INSURE, en esta técnica pues se quita el CPAP, se intuba al paciente, se administra el surfactante, mientras se administra se da una ventilación gentil con el reanimador PSNT y después de esto, si los parámetros ventilatorios son bajitos y permite, se retira el tubo endotraqueal y se coloca nuevamente el CPAP, ¿no? Que van a ver que es como más lo hacemos aquí en el instituto. La técnica de LISA o de MIST se necesita perfeccionar porque las ondas que tenemos pues no son las ideales para la colocación del surfactante, ¿no? Idealmente se debe de utilizar una sonda rígida para que sea más fácil la intubación y pueda administrarse el surfactante de manera correcta.
Entonces, después de esto, de la ventilación, sigue la termorregulación. Entonces, la termorregulación también es un punto bien importante que a veces se nos olvida y a veces le damos poca importancia. Ajá. Entonces, hay que evitar hipotermia, ¿no? En aquellos recién nacidos que no tienen ningún dato de asfixia, ¿no? La hipotermia para tratar a un bebé con encefalopatía hipoxisquémica, pues va a ser tema de otra clase, pero en un recién nacido prematuro extremo, en un recién nacido prematuro, hay que evitar la hipotermia. ¿Por qué? Porque se asocia a Apgar más bajo, se asocia a mayor riesgo de hemorragia interventricular, se asocia a mayor riesgo de hipoglucemia y mayor riesgo de distrés respiratorio. Entonces, el objetivo es que se mantenga la temperatura entre 36,5 y 37,5. Sabemos que por cada grado centígrado debajo de 36, la mortalidad incrementa 28%. Y es por esto que la temperatura es un componente importante de las escalas de mortalidad. Entonces, ya vieron también en el curso y en las clases de reanimación qué puntos se deben de cumplir cuando ustedes tienen un bebé, anticipan que van a tener el nacimiento de un bebé prematuro desde la temperatura de la sala donde se va a recibir al bebé, que la cuna esté adecuadamente prendida, que tengan su bolsa de polietileno, su bolsa Ziploc para colocar al recién nacido, la utilización de gorrito, etcétera, ¿no? En bebés un poquito, aquí lo pueden ver, ¿no? Cómo colocamos al bebé dentro de las bolsas de polietileno. Idealmente tenemos que tener servocontrol en las cunas para mejorar el manejo de la temperatura, el uso de gorro, el uso de cojines térmicos activados químicamente. Y el objetivo es entre estos dos parámetros. También es muy importante que no se les vaya para el otro lado. Así como la hipotermia aumenta el riesgo, ya lo vimos, incluso de mortalidad, también la hipertermia puede causar daño. Entonces es importante que siempre estén vigilando adecuadamente la temperatura. Si no tienen servocontrol en la cuna, deben de estarla revisando cada 10 minutos durante esta primera hora. Hay algunos estudios que también analizan la estabilidad térmica en el contacto piel con piel, ¿no? En este estudio, por ejemplo, analizaron recién nacidos prematuros, prematuros tardíos sobre todo, y lo compararon en una reanimación normal, en una cuna de calor radiante, versus el grupo que se colocó contacto piel con piel, y el control de la temperatura pues fue mucho más estable y se logró más rápidamente en el grupo que se hizo el contacto piel con piel, ¿no? Esto en un bebé que esté vigoroso y que esté estable respiratoriamente se puede hacer. Otro punto importante es la nutrición temprana y los líquidos. Entonces, hay que evitar la hipoglicemia en todo recién nacido, ¿no? En los prematuros extremos, sobre todo, porque esto también va a traernos riesgo, aumento en el riesgo de daño neurológico. Entonces, deben de iniciar líquidos intravenosos con una glucosa kilo minuto entre 4 a 6 y aminoácidos, ¿no? Entonces, ustedes lo van a ver que después de que ya tienen estabilizada la parte cardiorrespiratoria, lo siguiente es canalizar a su paciente. Entonces, se puede colocar una vía periférica e iniciar en ese momento con glucosa, solución glucosada al 10%. Ustedes hacen su cálculo. Cuando estén en esa transición, es importante varias cosas, que se fijen en el personal de enfermería que les está ayudando. Es importante que en un recién nacido prematuro extremo, después de que coloquen la venoclisis, al momento de que la enfermera les pone la solución, entonces le abren a un goteo para ver que pase y que esté permeable la vena, y si está permeable la vena en ese momento, se cierra la solución y le piden a la enfermera que lo coloque en bomba de infusión, ¿no? Con la infusión que previamente ya alguien les ayudó a calcular. Es muy importante que se fijen en eso, porque en un bebé que pesa menos de 1 kilo, si se les pasa un chorrito de solución, eso va a ser suficiente para que haga una hiperglicemia.
Y esas hiperglicemias son muy difíciles de controlar y van a causar daño neurológico. Entonces, es bien importante que se fijen en eso. En las guardias se los encargo mucho porque sobre todo tarde y noche hay veces que no hay enfermeras neonatales. Entonces, las enfermeras que los apoyan no tienen a lo mejor ese entrenamiento y es obligación de ustedes al canalizar al bebé, que vean que está permeable y en ese momento cerrar la solución y ponerlo en bomba. Que se los pongan en bomba y después fijan la venoclisis. ¿Sí? No se pueden detener a fijar la venoclisis. Ustedes van a estar deteniendo la manita del bebé y deteniendo su yelco, que la enfermera lo ponga en la bomba, y ya una vez que está puesto en la bomba, entonces fijan el yelco a la piel del bebé. Eso es bien importante, ¿no? Iniciar la alimentación enteral también es importante, con leche de propia madre o leche donada. Idealmente cuando un bebé está estable cardiorrespiratoriamente, se puede iniciar el estímulo enteral, ¿no? Incluso se puede iniciar en un bebé inestable, ¿no? Pero a lo que me refiero con estable es que primero, durante la reanimación, obviamente ya que vieron que lo cardiorrespiratorio lo tienen estabilizado, pues ya que se colocan los líquidos y después de esto se puede iniciar la alimentación enteral. Otro punto importante es la prevención de infecciones, entonces siempre durante el trabajo de parto, adecuadas técnicas de asepsia y antisepsia, identificar a los recién nacidos con riesgo de infección y el uso racional de antibióticos. Entonces, lo vamos a ver en otra clase, en el módulo de infecciones, pero los recién nacidos con riesgo de infección pues tienen que identificar a aquel hijo de madre con corioamnionitis, que sea un diagnóstico certero de corioamnionitis, aquellos que tienen ruptura de membranas de larga evolución, y dependiendo si son prematuros o son de término. Entonces, hay ciertas excepciones, o más bien ciertos factores de riesgo que les van a decir a ustedes que ese bebé al nacimiento requiere inicio de antibióticos. No todos los prematuros extremos van a necesitar de manera rutinaria el uso de antibióticos desde el nacimiento, ¿no? Siempre va a ser de acuerdo a factores de riesgo o de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, eso es muy importante que les quede claro, pero sí es importante que dentro de la primera hora ustedes evalúen si un bebé lo requiere y si lo requiere porque es una ruptura prolongada de membranas o porque tenemos diagnóstico claro de la mamá de corioamnionitis y el bebé es menor de 35 semanas, los antibióticos se inician dentro de la primera hora de vida. Muchas veces esto se puede anticipar incluso al nacimiento del bebé, ¿no? Siempre ustedes que vean en la programación, mañana va a haber un prematuro de 30 semanas. ¿Por qué es? Porque lleva 5 días de ruptura de membranas en manejo conservador, entonces ya saben que ese bebé va a requerir antibióticos al nacimiento. Y ustedes pueden irlo previendo, incluso con enfermería, con quién les va a ir haciendo las indicaciones, quién les va a preparar los medicamentos, etc. Entonces es importante conocer bien la historia clínica de su paciente para que ustedes puedan anticipar este tipo de tratamientos y dentro de la primera hora se puede iniciar el tratamiento antibiótico en aquellos pacientes que lo requieren. La toma de laboratorios, idealmente también dentro de la primera hora. Son realmente pocas las indicaciones de laboratorios en este momento, ¿no? Generalmente se toma grupo RH del cordón, la gasometría del cordón, ¿no? BH generalmente se deja para las primeras 24 horas, pero lo que sí se toma, por ejemplo, el hemocultivo, ¿no? En aquellos pacientes que vamos a iniciar antibiótico, sí se debe tomar hemocultivo y PCR. Entonces, idealmente dentro de esta primera hora de vida. Monitorización durante la reanimación neonatal. Entonces, si se fijan, los prematuros que requieren soporte respiratorio durante la reanimación tienen niveles de oxigenación tisular no esta intervención.
¿Cómo se llegó a esta conclusión? Con el neuromonitoreo en la sala de partos. Entonces, la utilización de el NIRS, ¿no? El Near Infrared Spectroscopy, que creo que ya lo están utilizando en la UCIN. Esto se puede utilizar desde la sala de partos y se ha visto justo esto, alteraciones en la entrega de oxígeno a nivel tisular durante la reanimación. Entonces, esto es lo que sigue, tener uno de estos en la toco y de acuerdo a esto guiarnos en qué van a necesitar nuestros pacientes durante la reanimación. Mientras no tengan esto, pues obviamente la monitorización con un oxímetro, ¿no? Es importante seguir la oximetría de pulso y de acuerdo a esto irnos basando en cuál es el requerimiento de oxígeno de cada bebé de acuerdo a la saturación de oxígeno y a los minutos de vida para no irnos, como lo vimos en la parte de oxigenación, ni del lado de la hiperoxia ni del lado de la hipoxia. Y obviamente también la monitorización con electrodos, ¿no? Para ver el ritmo cardíaco durante la reanimación. El punto número 10, que es el manejo gentil y la comunicación con la familia. Entonces, en un prematuro extremo, evitar dentro de lo posible las condiciones estresantes. El nacimiento de por sí y la reanimación es una condición estresante. Entonces, idealmente, en esta primera hora, en un bebé prematuro extremo, tenemos que hacer toda la manipulación. Para eso son estos 10 puntos, para que no se les olvide. E intentemos en esta primera hora hacer toda la manipulación. Y después de esta primera hora, dejar a los bebés en paz. La manipulación les genera estrés y el estrés evidentemente les va a generar daño neurológico. Entonces, también limitar el ruido excesivo. El ruido excesivo me refiero hasta el volumen de voz que ustedes están utilizando, hasta la música que pone el anestesiólogo en la sala, hasta los gritos del ginecobstetra y de la enfermera, ¿no? Entonces, es importante limitar el ruido excesivo. Posicionar la cabeza en línea media. Una vez que terminaron de atender a su bebé, de estabilizarlo, de colocarle el CPAP o de colocarle el tubo endotraqueal y fijarlo, ya le colocaron el surfactante, ya lo canalizaron, ya le pasaron la solución, ya le tomaron los laboratorios que requiere. Si requiere placa, ya se la tomaron. Si fue necesario colocar el catéter umbilical, se lo colocan idealmente dentro de la primera hora, lo deben de dejar en paz. Posicionar la cabeza en la línea media e intentar no movilizarla en las primeras 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque el movimiento de la cabeza del bebé reduce, bueno, más bien dejarlo sin mover va a reducir las fluctuaciones en la presión intracraneal y va a mantener el flujo cerebral constante. Entonces, idealmente, en condiciones ideales, el bebé debe quedar en su incubadora listo en la primera hora de vida, ¿no? Se ve muy utópico, pero si ustedes siguen estos pasos, lo van cada vez a lograr, ¿no? A lo mejor no trasladarlo a la UCIN, porque ese es un punto muy álgido, ¿no? A lo mejor no en todos los hospitales, pero en el nuestro sí, sobre todo porque requiere de la ayuda de enfermería, del traslado al UCIN, de que si el turno lo recibe, de que si no lo recibe. Pero ustedes siempre tienen que ver hacia ese objetivo, ¿no? Que en la primera hora logren tener a su bebé estable y después de esto lo dejen en paz, ¿no? No logran primera hora 20, primera hora 30 minutos, pero esta es la idea, ¿no? Ustedes van a fijarse, incluso para cuestiones de colocar el CPAP y ver cómo está mejorando la dificultad respiratoria, que si lo dejan en paz, el bebé va a mejorar, ¿no? Va a mejorar lo respiratorio más rápidamente a que si lo estamos manipulando, generándole dolor, generándole estrés, el bebé llora, no se estabiliza. Entonces es importante que sigan estos pasos, que no se les olvide ninguno de estos, con el objetivo que después de esta hora ya lo puedan dejar en paz. Ajá, entonces, en términos generales, estos son los 10 puntos a seguir, importantes en el bebé de alto riesgo, ¿no? Incluso les hice mucho énfasis aquí en el prematuro extremo, pero un bebé asfixiado, pues es lo mismo, ¿no? En esa hora deben ustedes tener el resultado de la gasometría de cordón y ver si cumple con criterios para iniciar
la hipotermia tanto terapéutica como la hipotermia pasiva que van a dar desde completando la reanimación neonatal, ¿no? Entonces, a lo mejor apagar la cuna y empezar el manejo de la hipotermia pasiva y empezar a hacer todo el trámite para que pase lo más pronto posible a hipotermia terapéutica. Ajá. Entonces, esta primera hora es fundamental. Y si ustedes hacen todo esto que vimos dentro de este tiempo, la sobrevida, el pronóstico de su bebé va a ser mucho mejor. Entonces, ahora vamos a hablar de la otra parte, que es el recién nacido sano. En el recién nacido sano también se habla de esta hora de oro, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Pues es la transición, ¿no? Aquí no vamos a hablar de tantas intervenciones, sino más bien lo contrario, intervenir lo menos posible, ¿no? Sabemos que el nacimiento es un proceso estresante, que se van a liberar hormonas de estrés. Estas hormonas de estrés facilitan la transición y el contacto piel con piel va a contrarrestar esta respuesta. Va a haber una estimulación parasimpática y liberación de oxitocina. Entonces, si se fijan, el contacto piel con piel, esta liberación de oxitocina y de catecolaminas van a estimular el bulbo raquídeo. Va a haber una hiperosmia fisiológica. Esta hiperosmia fisiológica va a facilitar a través del olfato, que es el sentido más primitivo, la orientación del bebé hacia el pezón de la mamá. Va a identificar a través del olfato, a través del tacto, a través de la vista, el pezón de su mamá. Y este contacto piel con piel va a ejercer un estímulo vagal y va a iniciarse la succión temprana. Entonces, es por eso que el contacto piel con piel idealmente se tiene que hacer en la primera hora de vida, ¿sale? Esta secreción de oxitocinas y endorfinas también va a hacer que haya un mejor contacto visual de la madre y del hijo. Ustedes saben bien que los recién nacidos, su campo de visión o la manera en que ven, pues no es como la nuestra, ¿no? Entonces ven borroso, pero la distancia a la que ven son más o menos entre 30 a 45 centímetros, no más de esto. Y esta es la distancia que tiene la cara del bebé si está posicionado en el pezón de la mamá, es la distancia que hay entre el pezón y la cara de la madre. Entonces va a empezar a reconocer la cara de la mamá. ¿No? Va a también el recién nacido a identificar contrastes. No ve a color, ni ve nítidas las imágenes, pero sí identifica contrastes de colores blanco-negro. Ajá. Entonces, este contraste del color del pezón de la mamá con la piel de la mamá lo va a identificar, ¿sale? Esto va a generar un apego intenso, va a generar una dependencia y va a generar un enamoramiento. Si ustedes han escuchado, la oxitocina se conoce como la hormona del amor. Entonces va a generar un enamoramiento entre el bebé y su mamá y esto va a facilitar la lactancia y va a facilitar la estabilización de todos los signos vitales de su recién nacido. Si leen un poco este artículo que está aquí, van a encontrar estos periodos de transición descritos, ¿no? Entonces, los periodos de transición son la manera clínica en la que se expresa esta transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina y se divide en tres. El primer periodo, que es el de reactividad inicial, que dura entre 15 a 30 minutos y se ha descrito hasta la primera hora. Después viene un periodo de sueño que va entre 2 y 6 horas y después un segundo periodo de reactividad. Entonces, en el primer periodo de reactividad inicial, el recién nacido va a tener una actividad intensa, va a tener una conducta exploradora alerta, va a tener muchos movimientos de cabeza a cuello de un lado a otro, movimientos mioclónicos de los ojos y las extremidades, sobresaltos y reflejo de moro espontáneo. Entonces es importante aprovechar este primer periodo porque todo esto, toda esta conducta neurológica que ven aquí, le va a ayudar a identificar el pecho de la madre e empezar a succionar. En el segundo periodo de transición, que ya es el periodo de sueño, va a ser mucho más difícil que lo logre sin ser imposible. Ajá. Entonces,
todo esto les va a facilitar la transición. Y un bebé que lo ponen, un bebé vigoroso, de término, ya saben cuáles son las condiciones, que sea de término, que respire y llore y que tenga buen tono. Si cumple esos 3 criterios, el bebé puede ir al pecho de la madre y ahí puede iniciar la reanimación. Ahí van a dar los pasos iniciales de la reanimación. Y sí se ha visto claramente que los signos vitales se van a estabilizar mejor, que incluso los niveles de glucosa se van a estabilizar mejor y el éxito de la lactancia va a ser mejor. Ajá. Entonces, no olviden hacerlo en todos los bebés que cumplan estos criterios. Si se fijan, aquí está en un bebé que nació por parto, el contacto piel con piel, ya se pinzó el cordón, pero aquí esto también les permite dar un pinzamiento tardío del cordón umbilical y mientras el bebé está en el pecho de su madre, no quiere decir que lo van a dejar desatendido. Siempre van a estar vigilando obviamente que la respiración sea regular, que la coloración sea una coloración adecuada, que sea que no esté cianótico, ¿no? Más que la coloración vaya cambiando de cabeza a pies, que la temperatura sea la adecuada, hay que estarla midiendo cada 10 minutos y que su bebé esté estable, ¿no? De ahí en fuera se aconseja no intervenir de más, ¿no? No es necesario estarlo forzando a que llegue al pecho de la madre. Se ha visto que en un promedio de 20 minutos se tarda el bebé en llegar al pecho de la madre y empezar a succionar. Hay algunos que se pueden tardar media hora, 40 minutos o una hora, pero por eso es importante intentar dejarlos toda la primera hora en contacto piel con piel. Ajá. Y bueno, con esto terminamos. Si se fijan, aquí les pongo que las intervenciones al nacimiento deben de ir encaminadas no solamente a mejorar la sobrevida inmediata, sino también a reducir la morbilidad a largo plazo. Entonces, también recuerden que todas las intervenciones que ustedes hagan desde el momento del nacimiento van a modificar el pronóstico de su bebé. No solo el tiempo que vaya a pasar en la UCIN o el tiempo que vaya a estar hospitalizado. Eso se ve reflejado en la salud del niño y se ve reflejado en la salud de este recién nacido como adulto. Entonces, si nosotros queremos que la transición sea la mejor para el recién nacido, que de estar así en el útero de su mamá nazca y pueda estar en las mejores condiciones, con un manejo gentil, con una contención, con una buena temperatura, esto haga que después sean unos niños sanos y felices y finalmente también unos adultos sanos. Entonces, tengan siempre en mente que todo lo que hagan o dejen de hacer con el recién nacido, el momento del nacimiento, en la primera hora de vida y obviamente después, va a repercutir en la salud de su paciente y no solo en la salud en ese momento, ni cuando sea niño, ni cuando sea adolescente, sino también cuando sea adulto. Entonces, con esto terminamos. Aquí está mi correo, por si tienen alguna duda, algún comentario. Y bueno, no sé si tengan alguna duda ahorita. Yo sí tengo, doctora, una duda. El volumen de cuando necesitamos canalizar a un bebé y necesitamos ponerle líquidos, sobre todo la solución glucosada, ese volumen se calcula a cuántos mililitros por kilo. Según yo, los R5 siempre lo calculan a 80 mililitros por kilo. Mira, no sé quién me está preguntando, no veo, pero Me bueno. llamo Alejandra. Ah, ok. Ale, es una buena pregunta. Sí, en un prematuro extremo, el requerimiento de líquidos varía mucho, pero sí se debe iniciar a 80 mililitros por kilo. Nosotros, si se fijan, canalizamos con las soluciones de glucosada al 10%, ahí lo puedes iniciar a 65, 70 mililitros por kilo. Esto te va a dar más o menos una glucosa kilo minuto entre 4 y 5. Ajá. Y después, eso se me olvidó comentarles, pero se inician las soluciones especiales para prematuro. Estas soluciones tienen la
ventaja de tener aminoácidos. Y estos aminoácidos van a permitir que el metabolismo de la glucosa también sea más estable y no haya tanto riesgo de hiper y de hipoglucemia. Entonces, las soluciones para prematuro se inician a 80 mililitros por kilo y de acuerdo ya ustedes como vayan viendo que evoluciona su bebé, pues van a ir haciendo el ajuste de líquidos, ¿no? De acuerdo al peso, de acuerdo a la uresis, etcétera, ¿no? Pero en un inicio sí a 80. En los pretérminos extremos, en los prematuros extremos, ¿no? Menores de 1 kilo, de 1 kilo 200, ¿no? En los más grandecitos, pues se puede iniciar a 70 y en los de término, pues 65. Ajá. Okay. Y última duda, la indicación para soluciones para prematuro en donde estamos, bueno, en el INPER, ¿es de menos de 1500 gramos? Es menos de 1500, se inician soluciones especiales para prematuro. Ajá. En mayores de 1500, cuando están en la unidad tocoquirúrgica, generalmente se pueden quedar con la solución glucosada, con la solución glucosada al 10%, si no son más de 24 horas. Ya, perdón. No se preocupe. Si son más de 24 horas, ya se debe de iniciar las soluciones preparenterales. ¿Sale? Ok. Gracias, doctora. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, chicos? En el chat no veo si pusieron algo. Sí, Sí, hay una doctora, en el pregunta chat en el le chat, doctora. preguntaron. A ver, pero no venga. Preguntan del ordeñamiento de cordón. Ajá. Pone alguien que leyó en un artículo que solo se contraindica en menores de 29 semanas y en el resto a consideración del paciente. ¿Cuál es la Exactamente. que O tenemos? sea, hay todavía un poco de controversia. Por ejemplo, en el manual de reanimación no lo han indicado así rotundamente, pero sí hay artículos ya que lo aconsejan con suficiente evidencia. Entonces, se puede hacer en estos pacientes. Sin embargo, también ya se están haciendo estudios que comparan justo esto, que es mejor hacer el pinzamiento fisiológico, o sea, iniciar la ventilación y dejar sin pinzar el cordón umbilical, que esto da más beneficios, incluso mayores que el ordeñamiento. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a ese punto del ordeñamiento, ahí en el INPER, bueno, me ha tocado las veces que he estado ahí en la toco, o sea, sugerir o preguntar acerca del ordeñamiento y lo que nos han comentado es que no se realiza ahí en el hospital por el hecho de, pues que también hay estudios que dicen que puede haber hemorragia intraventricular, entre otras situaciones. No sé si tengan así como alguna normativa o todavía estamos así de No que... no está todavía normado en el hospital, ¿no? Sí de hecho estábamos intentando iniciar un protocolo justo para eso, para iniciar el ordeñamiento, pero todavía no se está haciendo como rutina. Todavía no se está haciendo como rutina. Gracias. Preguntan también en el chat, dice, ¿cuándo y cómo se utiliza la insuflación sostenida? La insuflación sostenida se ha visto que se utiliza en la primera ventilación o en las primeras ventilaciones, la ventilación que das ventilación con presión positiva, dar un tiempo inspiratorio más prolongado, ¿no? La idea de esto, la fisiología, la idea de esto es hacer una insuflación que te permita insuflar bien el pulmón, digamos que simulando la primera respiración del recién nacido y con esto mejorar la capacidad residual funcional. Sin embargo, también hay controversia en este punto porque se han visto efectos adversos y no está del todo comprobado, pero a eso se refiere con la insuflación sostenida. En las primeras ventilaciones quedas con ventilación con presión positiva, sobre todo en prematuros extremos, menores de 1 kilo, menores de 1,200, dar una insuflación que dure de 3 a 5 segundos y con esto hacer la simulación de la primera respiración.
¿Alguna otra duda? Es que no puedo ver el chat, Dylan. Y pone que entonces no se utiliza la insuflación sostenida, ¿verdad? Ponen aquí. No No lo lo utilizamos usamos. en el hospital. No sé si alguien más tenga alguna duda, chicos. No, doctora. Bueno, yo leí un artículo, el artículo es también sobre nutrición y sobre los líquidos que le das a los bebés y dice que en el primer día de vida en los menores de 1 kilo se espera que los líquidos estén entre 100 y 150 mililitros por kilo por día y se me hace muchísimo, muy exagerado. Sí, sí está comprobado esa cantidad de líquidos, ¿no? Acuérdate que hubo una corriente en que se utilizaban, digamos que líquidos restringidos, y después de esto se vio que esto, ¿por qué? Porque se asociaba, en teoría, los líquidos altos a mayor hemorragia interventricular, ¿no? O a aumento mayor riesgo más bien de persistencia del conducto arterioso. Pero también se ha visto que estos bebés obviamente tienen una alta demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque las pérdidas insensibles son muy altas. Entonces, ¿de qué va a depender? Nosotros iniciamos a 80, sí los puedes subir a 100, ¿no? O, no iniciarlos en un inicio, pero va a depender mucho también de cómo tengas a tu bebé. Si lo tienes ventilado, si lo tienes con CPAP, si el CPAP está humidificado o no, si ya lo colocaste en una incubadora con suficiente humedad o si lo vas a tener en una cuna de calor radiante. Entonces, todos esos factores te tienen que ir haciendo jugar con tus líquidos para otorgarle a cada paciente lo que requiera, ¿no? ¿No? Va a depender si tiene antecedentes infecciosos, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay artículos que mencionan que se pueden iniciar desde 100. Nosotros los iniciamos a 80 porque es lo que nos da de chance las soluciones preparenterales, pero en el transcurso del primer día se tiene que ir observando muy claramente cómo va el bebé en cuanto a manejo hemodinámico y a todos estos parámetros que tienes que ir cuidando. Y si es necesario subirlos, irlos subiendo, ¿no? Para que no se quede atrás. Y de acuerdo a pérdidas insensibles y la uresis, etcétera, se deben de ir ajustando. Okay. Y últimas 2 preguntas, perdón, doctora. Es que ayer, bueno, repasé lo del reneo y tengo 2 dudas del reneo. Una, Sí. en prematuros se puede poner aguja intraósea. Ya sé que en el mejor de los casos tenemos que poner el catéter, pero si tuviéramos que poner una aguja intraósea en prematuros, ¿se puede poner? Mira, la aguja intraósea está generalmente indicada para una atención extrahospitalaria. Cuando tú estás en una sala de partos y tienes a tu recién nacido con el cordón intacto, no se debe utilizar la aguja intraósea, ¿vale? Si tú tienes un bebé que te llega a una sala de urgencias, que tiene 3 días de vida, ¿no? Y que llega chocadísimo, ¿no? A ese sí le puedes poner una aguja intraósea, en un medio extrahospitalario o una situación de urgencia de un bebé que viene de la calle. Pero si tú estás en un hospital en donde estás recibiendo al bebé inmediatamente al nacimiento, no tendrías por qué utilizar aguja intraósea. Okay. El cordón umbilical te puede servir perfectamente para colocar un catéter y pasar líquidos durante la reanimación y utilizarlo para eso, líquidos y medicamentos. Ajá. Okay. Y el manual dice específicamente de un aspirador para meconio especial. ¿En el hospital tenemos ese aspirador especial? Sí, es una sonda, justo se llama sonda para aspiración de meconio. Ajá. Entonces es una sonda que tiene una trampa. Antes la veían más, ¿no? Pero si se fijan, o la siguiente vez que los ven la toco, me preguntan y debe estar incluso en los cajones de las cunas de reanimación. Es una sonda más gruesa que tiene una trampa que si presiona, succiona, si presiona, succiona. Entonces esa es la que se utiliza o se utilizaba antes cuando la indicación era que en los recién nacidos no vigorosos se hacía aspirador directo de la tráquea.
Ahora eso ya no está estipulado en el manual, ¿no? Entonces ya no se hace una aspiración directa, los pasos iniciales se hacen en todos igual y lo que se hace es iniciar la ventilación con presión positiva, ¿sí? Ok, sí. Pero sí están las ondas de aspiración de meconio y la debes de tener tú dentro de la preparación del equipo de reanimación. Ok. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, chicos? Preguntan en el chat, dice Claudia García, leí que no se recomienda tomar la PCR al nacimiento y que tarda aproximadamente 12 horas en elevarse. ¿En el instituto sí se hace? Mira, a veces se toma como basal cuando se toma el hemocultivo, ¿sí? En los pacientes que vas a iniciar antibióticos desde el nacimiento. Ajá. Como basal. Pero sí, la elevación se da en las primeras 12 horas, ¿no? Entonces, a veces la tomamos junto con el hemocultivo y después se toma otra ya a las 24 horas, ¿no? Pero eso no te va a determinar el manejo, ¿no? Porque finalmente, si tú vas a iniciar antibióticos al nacimiento, es porque tienes factores de riesgo. O porque tienes algún dato clínico que el recién nacido te está diciendo, requiero antibióticos. Ajá. No te va a determinar tanto esa PCR si vas a iniciar los antibióticos. Se puede utilizar más bien como seriadas, porque si tú tienes 2 o 3 PCR negativas, entonces la sensibilidad y la especificidad de la prueba va a aumentar. Entonces, es más bien con la idea de estas PCR seriadas, no tanto para tomar decisiones en cuanto a diagnóstico de sepsis o uso de antibióticos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Preguntan aquí que si se puede tomar cultivo del cordón umbilical. Sí, cuando se pone el catéter se puede tomar el cultivo, ¿no? Pero ya que tengan el catéter central. Si ustedes colocaron un catéter durante la reanimación, que es un catéter bajo, ¿no? Ya vieron cuántos centímetros se introduce. Este catéter es solamente para la reanimación. Ya después, deben de ahí, utilizando ese catéter como guía, introducir el catéter que va a quedar central, ¿no? Ese mismo catéter que utilizaron en la reanimación no se debe de introducir para colocar central porque ya está contaminado, ¿no? Entonces, idealmente, ese catéter bajo lo utilizan para la reanimación y ya una vez que su paciente esté estable, entonces utilizando ese como guía, colocan otro que quede central y colocan los arteriales. Y de ese sí se puede tomar la muestra. Creo que ya no tienen dudas. De todas formas, si llegaran a tener alguna pregunta, cuando revise nuevamente la clase, la podemos resolver en las siguientes clases. Sí, por Muchas supuesto. gracias, Caro. Y tienen ahí mi correo, tienen mi celular, no se los di, pero si no se los puedes dar, Dylan. Sí, sí, claro. Duda. Bueno, en el chat está, ¿no? En el chat ahí está mi número Sí, también. ahí está en el Entonces, teléfono. cualquier cosa, y cualquier cosa, pues ahí estoy en la toco también. ¿Sale? Bueno, Sí, muchas doctora, gracias a gracias. todos. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas Bye, que noches. estén muy bien. Adiós.